Una vez que ha finalizado su ejecución la función factorial con el valor 5 y calculado el valor 120 como el valor que devuelve, este valor devuelto se proporciona a la función que realizó la llamada, que en este caso era la función combinatorio con valores 5 y 3. Y una vez que se produce esa devolución, que se ejecuta la instrucción return, la función factorial ha terminado su trabajo y por lo tanto se elimina todo su contenido, todos los valores que había calculado, todos los valores declarados dentro de ella se eliminan de la pila de llamadas. ¿Y qué se hace con el valor devuelto? Veamos. Si estamos situados en la función combinatorio, recuerde que lo que se acaba de completar es justamente la parte de esta expresión que aparece marcada. La expresión no se puede resolver todavía porque nos faltan por calcular el factorial de m y el factorial de n menos m. Por lo tanto, el valor de la variable combinatorio no se puede conocer hasta el momento. Así que lo dejamos apuntado, 120, recordando que se tiene que seguir realizando esta expresión. Seguimos. Como nos damos cuenta, tenemos a continuación que completar una nueva llamada, en este caso a la función factorial, pero con el valor de m, factorial de 3. Por lo tanto, deberá realizarse ahora una nueva llamada a la función factorial. Recuerde que el parámetro formal de la función factorial es n, pero en este caso el parámetro real es m, por lo tanto el valor 3 es el que se copia en el parámetro formal n. Y de la misma forma que antes resolvimos la ejecución de la función factorial, se procede ahora para el nuevo valor. En este caso, de nuevo, tenemos una variable local llamada factorial, no confundir esta variable con el nombre de la función, que inicialmente vale indeterminado, empieza valiendo valor 1 y a continuación con este ciclo for se calcula el factorial de 3, que serían 3 por 2, 6. Ese sería el valor de la variable factorial y a continuación se procede a la devolución de ese valor. Y se procede exactamente igual que antes. Este valor 6 es el que se devuelve a la función combinatorio, que es la que hizo la llamada, y se procede a borrar todos los datos de la función factorial de la pila. Y una vez que se ha eliminado todos los datos de la llamada a la función factorial, se ha eliminado el entorno asociado a esa llamada, nos encontramos de nuevo en la función combinatorio con un valor recibido que es 6. En este caso, si volvemos de nuevo a la función combinatorio, acabamos de completar esta parte de la expresión, pero todavía no está completa. Por lo tanto, seguimos completando esa expresión, ponemos el paréntesis y ahora factorial de 3 es 6. Y nos faltaría por completar la llamada a factorial de n menos m. n menos m es 5 por 5 menos 3, 2, y por lo tanto necesitamos una nueva llamada a la función factorial. Por tercera vez se llama esa función, recuerde, cada vez con valores diferentes. El parámetro formal n, en este caso, recibirá el valor 5 menos 3, 2. Ahora hemos utilizado una expresión calculando la diferencia para calcular este factorial. No hace falta que lo calculemos porque sabemos que trivialmente el factorial de 2 es 2, por lo tanto no voy a poner la variable local factorial, sino simplemente recordar que la instrucción return nos devolverá el valor calculado, que es 2. Una vez que se termina la función factorial y se eliminan todos los elementos de la pila, y de nuevo volvemos a la función combinatorio, nos damos cuenta que ya hemos obtenido este valor, que es 2, y ahora ya podemos completar la expresión
completa. De forma que ahora este valor recibido es el que utilizamos para completar la expresión. Y ahora sí, 120 partido 12 serían 10. Por lo tanto, la variable que hemos llamado combinatorio va a recibir el valor calculado, que sería 10. Y ahora podemos ya dar por terminada la ejecución de la función combinatorio. De nuevo, vamos a borrar esta expresión. Nos encontramos con una instrucción de retorno que debe devolver el valor de la variable combinatorio. Este valor devuelto se devuelve a la función que hizo la llamada, que en este caso es la función main. Por lo tanto, este valor devuelto, 10, se recibirá en la función main. Y como la función combinatorio ha dejado ya de trabajar, ha finalizado, se eliminan todos los datos de la pila asociados a esa función. Así pues, volvemos a main para ver quién va a recibir ese valor y cómo se va a tratar ese valor. En la función main estábamos exactamente en esta llamada de aquí, de forma que la variable combinatorio 1 recibe el valor calculado por la función combinatorio 1 pasándole 5 y 3. Por lo tanto, ya se puede completar esta instrucción porque el valor devuelto por la función combinatorio, el valor recibido en este momento, este 10, se va a copiar en la variable llamada combinatorio 1. Y ya tenemos terminado el proceso por el que se ha calculado el combinatorio 5 sobre 3 utilizando el método trivial, el método directo, que consiste simplemente en el cálculo de 3 factoriales. Esta solución directa, no obstante, como puede pensar, es bastante costosa en ejecución porque tenemos que calcular 3 factoriales. Vamos a plantearnos ahora si es posible simplificar el número de cálculos. Si volvemos a fijarnos en el ejemplo que nos ocupa del combinatorio de 5 sobre 3 y lo resolvemos utilizando la expresión que ya conocemos, el resultado sería 5 por 4 por 3 por 2 dividido 3 por 2 por el factorial de 3 y por 2 por el factorial de 2. Este producto, 3 por 2, se podría quitar y si nos damos cuenta, nos queda en el denominador el número 2, o sea, el factorial de 2, y en el numerador nos queda el producto de 5 por 4. Si pensamos que 4 se puede expresar como 5 menos 4 más 5 menos 4 más 1, podremos deducir una expresión general que nos va a permitir solucionar o simplificar el problema. 5 es n, m es 4, más 1. Por lo tanto, podemos ver que para resolver el numerador podemos empezar por m, 5, multiplicarlo por m menos 1, 4, y seguimos mientras el término que calculemos sea mayor que n menos m más 1. De manera que n menos m más 1 marcará el final de la serie de multiplicaciones que podemos hacer en el numerador. Vamos a ver nuevos ejemplos. Por ejemplo, 10 sobre 3. 10 sobre 3 se calcularía de forma clásica como 10 factorial partido 3 factorial y 7 factorial. O lo que es lo mismo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Todo esto dividido de 3 por 2, por el factorial de 3, y ahora por el factorial de 7 tendríamos 7, 6, 5, 4, 3 y 2. De manera que todos estos términos se van con estos términos de aquí,
Y abajo nos quedaría, como puede ver, 3 por 2, que es el factorial de 3, y arriba nos quedaría una serie de términos que van multiplicándose, empezando siempre por n. Empezamos por 10 y ahora tendríamos que seguir hasta n menos m más 1, o lo que es lo mismo, 10 menos 3 más 1. 10 menos 3 son 7, más 1, 8. Por lo tanto, multiplicamos 10 por 9 y por 8 y sería suficiente, como estamos viendo aquí. De la misma forma, si tenemos ahora 8 sobre 2, los cálculos serían similares. 8 factorial a 2 factorial por 6 factorial, que serían 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2, 2, 6, 5, 4, 3 y 2. Por lo tanto, todos estos se irían y nos quedarían abajo el factorial de 2 y arriba, recuerde que el final lo marca n menos m más 1, o lo que es lo mismo, 8 menos 2 más 1, 8 menos 2, 6, más 1, 7, como estamos viendo aquí. 8 por 7. Bien, pues aquí les presento la segunda versión del cálculo del combinatorio utilizando esta simplificación, donde puede observar cómo calculamos el factorial de m, llamando a la función factorial, y cómo el numerador lo calculamos con este ciclo for. Bien, y bueno, y devolvemos el cociente entre el numerador y el denominador. También, siendo un poquito más exigentes, podremos evitar incluso el cálculo de este factorial. Para eso les he preparado esta tercera versión, en la cual puede observar que utilizando este único ciclo for, observe que el cálculo del numerador se hace exactamente igual que el de antes y el ciclo for se controla igual. Y al mismo tiempo vamos calculando el factorial del denominador. Lo dejo para que lo analicen y vean cómo efectivamente los cálculos que se realizan son idénticos y por lo tanto nos ahorramos ese nuevo factorial. Bien, si observa la función main, puede ver cómo utilizo tres variables, combinatorio 1, combinatorio 2, combinatorio 3, que hacen llamadas a las tres funciones con los mismos parámetros y como después muestro el resultado utilizando la versión directa, la de los tres factoriales, la versión simplificada, donde se calcula el factorial del denominador, y la versión muy simplificada con esta última modificación. Si ejecutamos el programa, tendremos que obtener, evidentemente, los mismos resultados. Así, si empezamos con el caso primero, donde teníamos 5 elementos en bloques de 3, vemos como efectivamente nos dice que obtenemos 10 posibles combinaciones. Si tomamos cualquiera de los que tiene aquí, por ejemplo el 10 sobre 3, si tomamos el 10 sobre 3, vemos que tenemos que calcular 10 por 9 por 8 partido 3 por 2. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que 10 es 5 por 2 y 9 es 3 por 3, y si ahora dividimos por 3 por 2, este 3 se nos va, este 2 se nos va, y el resultado serían 5, 5 por 3, 15, y 15 por 8, 120. Vamos a probarlo. Estamos hablando de 10 sobre 3. Bien, tenemos un conjunto de 10 elementos tomado de 3 en 3 y efectivamente aquí lo tenemos, 120. En definitiva, hemos visto un programa en el que hemos calculado el resultado utilizando tres versiones distintas, tres funciones distintas, de manera que la última no llamaba a ninguna otra función, todos los cálculos lo hacía ella sola. La segunda versión utilizaba una llamada a la función factorial, mientras que la primera versión era la más costosa porque realizaba tres llamadas independientes a la función factorial. Bien, espero que les haya gustado el ejercicio y recuerden, siempre piense si puede hacerlo un poquito mejor, un poquito más eficiente.